día iglesia nuevamente. Cuando, cuando canto esta alabanza siempre, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Alguna vez les conté, me transporta hace más de 15 años atrás con esta alabanza, a un momento dado en mi vida, me tendí al suelo, así sin vergüenza, aunque me miren, y le dije al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, en el sentido de que, Señor, ya me cansé de vivir una vida corrupta que vivía, lleno de vanidad, rebelde, y como estamos estudiando en la carta a Tito, extraviado, esclavo de mis concupiscencias, esclavo de todos los deleites que podía alcanzar, viviendo una vida de malicia, de envidia. Era así. Ya cuando mi esposa tanto oraba, o sea, tanto clamaba al Señor, porque ella conoció al Señor muchos años antes que yo, aún mis hijos pequeños iban a la iglesia y yo no. En un momento dado, pues el Señor, en su misericordia, hizo que yo lo conociera, podríamos decirlo así, aunque no sabía realmente qué era ser cristiano, o sea, no sabía realmente lo, lo grande que es, o sea, ser cristiano no es lo que a veces pensamos que es cuando venimos recién a la iglesia, ¿no? Y además nos presentan un cristianismo en el cual nos hacen ver y nos hacen creer que, como en Navidad, ¿sí? Todo te va a salir bien, todo te va a ir bien. Y en cierta forma, sí, pero en el ámbito espiritual y conforme a la soberanía del Señor, uno no sabe. No te diciendo que vas a pasar situaciones horas como las que yo he pasado. El Señor sabe a cada uno cómo va a tratar su vida con cada uno. Entonces cuando canto esta canción siempre me trastorno, traslada a ese tiempo y me doy gracias, ¿no? O sea, digo, Señor, gracias. Porque en otros tiempos yo estaba como los de aquí al frente, haciendo cosas feas, ¿no? Que para ese momento eran cosas normales, divertidas. Y en estos días, en estas fechas, cuando uno ve nuestro país o ve la humanidad, pareciera que todos creen en Dios, porque siempre la palabra Dios está. ¿O no? En Navidad pareciera que todos son cristianos. Pero entendemos, o sea, desde el punto de vista, desde mi punto de vista, entendemos que, por ejemplo, nuestra nación como Bolivia y todas las naciones viven a espaldas de Dios, o sea, viven a espaldas de Dios. En su boca podrán estar el nacimiento de Jesús, Navidad. Pero si tú no vas y examinas realmente a profundidad, todos viven a espaldas de Dios. Esta nación está entregada al enemigo, o sea, no es una nación cuyo Dios es Jehová, como dicen las Escrituras, no lo es. Y lo peor, ¿saben qué es? Lo peor que muchos de aquellos que pregonan también creer en Dios, o sea, porque otra cosa es el creer aquí en la Biblia, ¿sí? Y de aquellos que dicen ser cristianos, y aún dentro de la iglesia, no viven conforme a lo que la palabra nos enseña cómo debemos vivir. ¿Por qué te digo esto? Si tú te das cuenta, a veces los mismos, aquellos que dicen ser cristianos o vienen a las iglesias, no viven de manera diferente a los que son del mundo. Solo en algunas cosas se manifiesta esa diferencia. Me explico un poquito. Hay muchos dentro de la iglesia y a veces eso me llama mucho la atención cuando a veces hablo. No les gusta mi manera de ver. Es como cuando alguien dice, no les gusta escuchar sus verdades.
Y lo que yo quiero muchas veces transmitir es que no me culpes un día. O sea, en realidad ni siquiera deberías culparme, porque es Dios quien determina. ¿No es cierto? Pero el día en que tú estés en la presencia del Señor y te diga, no te puedes entrar aquí, seas tú realmente quien estalles de dolor, te desgarres ahí por todo lo que en realidad tú has creído. Porque dentro de la iglesia, hijos, a veces son cristianos agnósticos. Déjame explicarte eso. O sea, no son muchas cosas, ¿sí? Pero a veces dentro de la iglesia hay cristianos que siguen queriendo verificar si realmente existe Dios. Siguen queriendo verificar si realmente esto, o sea, la Biblia, la palabra del Señor es verdad. Por eso están en esa búsqueda, realmente ¿existirá Dios? ¿Realmente será la Biblia palabra de Dios? ¿Será verdad lo que dice? Y en el pensamiento de muchos siguen, por eso vienen a la iglesia, queriendo ser esos cristianos que les llamaban agnósticos, realmente determinar si realmente existe Dios. Y muchas veces siguen viviendo de manera como antes vivían. ¿Por qué? Porque en realidad no están convencidos, o sea, en su corazón, quizá en su mente sí. Si yo te pregunto, ¿crees en Dios? En tu mente tú dices sí, pero en su corazón, o sea, dentro donde deberías creer, no estás convencido. ¿Por qué? ¿Y cómo muestras aquello? Porque sigues viviendo de la misma manera que el mundo vive. Sigues viviendo. Es como cuando se te presenta una situación donde tú sabes que estás pecando desmesuradamente contra Dios, abiertamente, sabes intelectualmente, ¿sí?, que lo que estás haciendo está mal, ¿me entiendes? Déjame explicarte esto, está mal. Pero como realmente no eres un verdadero creyente y estás en esa le llamaré denominación agnóstica, ¿no?, de que no estás convencido realmente de la existencia de Dios y de lo que dice su palabra, entonces, ¿qué haces? Pecas. O sea, deliberadamente, sabiendo. A veces no me entiendo, yo nomás me entiendo a veces cuando explico. ¿Te das cuenta? Y a veces eso es fruto ¿de qué? De una falsa enseñanza que te dan. No te dicen las verdades que te debes decir. Eso es lo que está ocurriendo aquí en la iglesia de Creta. Había falsos maestros que estaban enseñando cosas que no estaban conforme a las Escrituras, y como estaban enseñando esas cosas, la iglesia estaba actuando conforme a la enseñanza que se les estaba dando. Entonces, lo primero que hace Pablo a Tito, le está diciendo, soluciona aquello. Porque una enseñanza, o sea, una doctrina sana va a producir una vida sana. En cambio, estos falsos maestros, falsos pastores, falsos obispos, su doctrina es errada. Por eso es que estos tienen una vida falsa. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, yo no te digo que debes vivir de una manera como un extraterrestre. ¿Me entiendes? Ya. Aquí no vas a encontrar, si tú eres verdadero creyente, sí, deja de festejar Navidad. No dice. O deja de comer a medianoche en Año Nuevo. O, ¿por qué estás poniendo? Y las personas creen que ser cristiano es no poner arbolito, no comer cerdo, no comer esto, no comer aquello, o hacer aquello. O sea, cosas, rituales. Pero aquí, por ejemplo, en el versículo 8, saltando, porque vamos a estudiar hasta el versículo 8, dice, palabra fiel es esta, en Tito capítulo 3, versículo 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que, ¿qué dice? Para los que
para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Todo lo que ya hemos estudiado en el capítulo 2 y en el capítulo 3. O sea, esas buenas obras, ¿sí? Si tú crees en Dios, vas a manifestar buenas obras. ¿Cuál buenas obras? Conforme a lo que la palabra de Dios te dice. ¿Ok? Conforme a lo que dice la palabra. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿qué te dice? Si tú eres joven, ¿cómo debes vivir? Los jóvenes deben ser, ¿qué dice? Sean prudentes. ¿No vea? Dice o no. Que se presenten en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. En la enseñanza, mostrando ¿qué cosa? Integridad, seriedad. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir a vosotros. Si tú eres una mujer, también de la misma manera tienes que ser una mujer no esclava del vino, maestras del bien. Si eres casada, debes manifestar buenas obras, amando ¿a quién? A tu marido, a tus hijos, ¿no siendo? Tu manera de ser tiene que ser distinta a la manera de ser del mundo. ¿Ok? Entonces, en esta carta, ¿sí?, que estamos estudiando y vamos a terminar, gracias a Dios, si Dios quiere, el siguiente domingo, y para mí es una satisfacción terminar un libro, porque sé que va a estar ahí para que alguien alguna vez, solo en la soberanía de Dios, quizá de aquí, mis nietos, mis hijos, no sé, alguna vez quizá puedan escuchar lo que dice la Biblia, porque yo estoy explicando lo que dice la palabra. Dios quiera así. Se me fue la idea que estaba hablando. En esta carta, Tito está hablando a la iglesia y les está diciendo cómo deben comportarse dentro de la iglesia. Capítulo 2. Dentro de la iglesia, este debe ser el comportamiento que deben tener si creen en Dios. Y también les está diciendo cómo deben comportarse fuera de la iglesia, en este mundo caído. ¿Cómo deben comportarse ustedes? No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. ¿Sí? En la sociedad. Si crees en Dios, tus obras deben ser diferentes. Diferentes. ¿En qué sentido? Mostrar sobriedad, seriedad, ser ejemplo de de los demás, prudentes, en todo sentido. Un año estamos terminando, 2022. Para muchos esperan un año. Ay, quiero que termine este año porque como que el cambio de día va a cambiar todo. No es así. Es bueno para hacer una retrospección, es bueno para hacer una evaluación. De hecho, uno tiene que evaluar. Antes nos hacían hacer evaluaciones. Bueno, yo he trabajado tantos años en colegio. Siempre el FODA estaba ahí, ¿no? Antes era el FODA. Fortalezas, ¿qué fortalezas tenemos? ¿Qué la O que era? Oportunidades, ¿no? ¿Qué debilidades tenemos? Y qué amenazas, ¿no? Y había que hacer para... Veíamos amenazas y teníamos que ver cómo esas amenazas bajarlo, ¿no? Como iglesia, realmente este año que ha pasado ha sido dura, desde un punto de vista espiritual. Pero algo he aprendido yo. Mi vejez, mis canas me han enseñado mucho en el Señor. Quizá no es el mismo pensamiento que tú tienes. Pero yo ya estoy viejo, me siento ya viejo, ¿sí? No en vano tengo ya canas. Muchos me han dicho, wow, su cabello está blanco. Amén. Este cuerpo se desgasta cada vez, ¿sí?
se va desgastando. Pero gracias a Dios, al permitirme enseñarles lo que dice la Biblia, voy creciendo espiritualmente y conociéndole más al Señor. ¿Sí? Y me falta un montón. Y ahí Dios me enseña, ¿sí? Y entiendo que Él es en realidad el soberano, el omnisciente, el omnipotente, el que determina todas las cosas. ¿No? Es el que maneja. Él es el que decide todo. Yo lo único que hago es aferrarme al Señor y le digo, Señor, mientras me des vida, quiero seguir enseñándole tu palabra. Aún a mi esposa. Y si me vas a enviar a otro lado mucho más distante, en el país lejano, como mis hijos le llaman, en el otro lugar más lejano, ¿sí? Quizá Dios tiene algo preparado allá, no sé. No sé. Pero algo sí tengo que enseñarte esta mañana, de lo que trata. A veces mi introducción hace que se vaya al tema. Agradezco a Dios. Esta alabanza me trae de memorias, ¿sí? Quizá es repetitivo, quizá la canción puede decir que me va a enviar a naciones. No necesito ir a las naciones, si al frente de mi casa, en mi mismo hogar necesito evangelizar. ¿Sí? Pero hay algo que me recuerda, Dios me salvó. Porque ese es el tema. Si tú ves el versículo 5 de Tito capítulo 3, ¿qué dice? Nos salvó. Y a veces uno no entiende hasta ahora, ¿de qué te ha salvado Dios? Porque aquí no explica Pablo. A Tito no le dice, Tito podría decirle, ¿no es cierto? Pero Pablo, ¿de qué nos salvó? Yo te pregunto a ti, por decirte, ¿de qué te ha salvado Dios? Si yo te preguntara, porque se habla tanto de la salvación, ¿o no? ¿Por qué? ¿De qué me ha salvado Dios? Uno podría decir. ¿De qué? ¿De qué nos salvó Dios? Tanto se habla, Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿De qué te salvó Dios? Quizá tu respuesta inmediata sería del infierno. ¿No veo o no? Pero el infierno es una consecuencia. ¿De qué nos salvó Dios? De su ira infinita. Porque aquí el que no es de Dios es enemigo de Dios. Y un día su ira se va a manifestar. Porque Él es un Dios justo, santo, santo, santo. ¿Me entiendes? Y lo primero que hace Dios es ponerte en paz con Él. ¿No es cierto? Sabemos. ¿De qué te salvó Dios? De su ira. Un día se va a manifestar su ira. Y quizá uno puede decir, ¿y por qué Dios me salvó? Porque siempre, no, el hombre es así. ¿Y por qué Dios me salvó? Si ni siquiera yo le he pedido, quizás puedes decir. Bueno, te salvó para manifestar su misericordia, su bondad, su amor. Y a veces el hombre es malagradecido. Todavía le dice, ¿por qué? Si yo no te he pedido que me salves. Ahora, vuelvo a repetir, el versículo 5, a los que creen en Dios. ¿Tú crees en su palabra? Si crees en Dios, tuvieras que creer en su palabra, porque la palabra es uno, ¿no? El verbo se hizo carne. Y vuelvo a repetir, como siempre repito, si hay un infierno, si hay, digo, ¿no? Ahora, yo creo que hay. No solo en mi mente, hasta en mi corazón, creo que hay. Porque yo veo a Jesús que no mentiría. ¿No es cierto? Me gustaría ser testigo de Jehová para creer que no hay un infierno. Pero yo sé que hay un infierno. Y es más, Cristo predicó más del infierno que del cielo. Al final, ¿de qué vino a salvarlos? De ese lugar de tormento, de esa segunda muerte eterna. Porque quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ahora, si yo creo en Dios, y Jesús me dice que hay ese lugar de tormento, ese crujir de dientes donde el gusano no muere, y por eso dice arrepiéntense de sus pecados, etcétera.
¿No estaría yo agradecido por que Dios me ha salvado de ese destino? Quizá no, bueno, como decía, ¿no? Ahorita es un vistazo, vemos en el mundo vistazo de cómo va a ser, pero allá es algo, si uno va a la historia, ve a las palabras de Jesús, realmente allá es un tormento eterno. Y a veces, ya uno ya no piensa en uno piensa en sus seres queridos. Pero bueno, más allá de aquello, la salvación es personal. Dios no tiene nietos. Me gustaría ser presbiteriano, porque según ellos, hasta los hijos son salvos. ¿No? Cada uno cree, ¿no?, en sus cosas. Pero yo creo que no, porque la palabra me dice, sí, si confesares con tu boca, o sea, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Entonces, ¿de qué me salvó Dios? De su ira. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos salvó? Para revelar su misericordia, su amor, ¿sí?, su bondad. Por eso va a explicar en el versículo 4 cómo debemos nosotros recordar la bondad de Dios que nos salvó. Y no por mérito nuestro, dice, solo por pura gracia, pura misericordia. Y va a explicarles cómo Dios nos salvó: por Cristo, por medio de su Espíritu. Y es más, ¿acaso solo nos salvó de ir a ese lugar? ¿Nos salva para qué me ha salvado? A ver, pregunta. Y la Biblia me dice, para muchas cosas, pero esencialmente para ser herederos. Fíjate el versículo 8 que vamos a estudiar. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Me equivoqué, el versículo 7. Para que justificados por su gracia vinieses a ser, ¿qué cosa dice? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes qué es ser un heredero? ¿Te acuerdas de la ilustración que te hice en una de estas clases? Es como que tú vives en una favela, ¿no? Y Dios viene y te adopta a su familia. Te adopta a su familia. Y ahí te enseña nuevas cosas, cómo tienes que vivir en la familia de Dios. ¿Cómo debes vivir en la familia de Dios? Entonces, uno tiene que acordarse y recordar, ¿sí? Debo recordar por qué Dios me salvó, cómo me salvó, para qué me salvó, por qué me salvó. Porque la salvación está por ahí, siempre está ahí la salvación. Siempre está ahí la salvación. Entonces Pablo le dice a Tito, ¿sí? Volvemos al contexto, ¿no es cierto? Primero les dice cuáles deben recordar, cuáles son los deberes como cristianos. Hemos estudiado aquello, versículos del 1 al 2. ¿Sí? ¿Cuáles son los deberes como cristianos? No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Después le dice, versículo 3, debes recordar, y lo que el anterior domingo habíamos estudiado, bueno, el anterior domingo, ¿sí? ¿Cómo debemos recordar nuestra condición anterior? No debemos olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Si usted está aquí es porque Dios en algún momento lo ha sacado de esa vana manera de vivir. Quizás hubiera estado saliendo de un motel con un varón por ahí. O quizá estaba ahí borracha, borracho, qué sé yo. ¿Me entiendes? Y no estoy diciendo que no puedas festejar. Se puede, sanamente. ¿Me entiendes? No necesitas tú de cosas externas para alegrarte. Debería bastar nuestra creencia a Dios, gozarnos, alegrarnos.
Recordar de quién nos ha salvado Dios. Recordar. Ahora, no por aquello, hemos dicho el anterior domingo, sí, vamos a empezar a hacer esos indicadores, ¿no? Mira, esa gente que, ¿no? Es su naturaleza, ¿te acuerdas? Es su naturaleza. Cuando veo yo al frente, hoy día, que pensar que yo también, ¿cuántas veces me he recogido a esa hora? Y no lo estoy mintiendo. ¿Cuántas veces me he recogido a esa hora? Y después de hacer cosas feas. Pero ahora a Dios gracias estoy y digo, bueno, gracias Señor. De lo que me has salvado y de lo que me has... Podía haber muerto. ¿Sí? En otras palabras, tengo que ver la bondad de Dios hacia mí de lo que me ha salvado. Quizá para ellos no van a entender. Para ellos eso es la vida, eso es disfrutar, es hacer aquello. Y ahora Pablo le dice a Tito, ¿sí? Hablando a la iglesia, tienen que recordar su salvación. Es fundamental en la vida de cada ser humano, tienes que recordar tu salvación. Por eso es importante que tú creas, sí, tienes que decir dentro de ti, de qué Dios te ha salvado. Si tú mueres mañana, pasado, este año, hijo, por lo menos hay la esperanza de que vas a ir, pues, como hemos cantado la canción. ¿Sí? Y si no hay, por decirte, y todavía estás en esa duda de que será verdad, no será verdad, ¿qué pierdes? Ay, podía haber disfrutado mi vida. ¿Qué es disfrutar tu vida? Andar en estas cosas, ahora, eso sería ir contra la palabra, ¿no es cierto? Porque aquí está haciendo una referencia a los que no conocen al Señor, que son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndose unos a otros, cosa de que si realmente crees en Dios y eres cristiano, tú ya no deberías manifestar esas cosas. Ahora, manifestamos, a veces nuestra vieja naturaleza hace que nosotros sigamos manifestando eso, pero no debería ser eso. Ya deja de odiar, deja de tener rencor. Pero tengo razón, sí tienes miles de razones. Tienes razones para odiar, tienes razones para estar enojado, estar enojada, tienes razones para sentir lo que sientes. Pero si crees en Dios, ¿sí? Tienes que tener lo mismo, por lo menos ver el ejemplo de Jesús. A veces yo no entiendo cómo realmente Dios tiene que ser Dios para amar al hombre. Porque como dice un pensador, a veces me gusta leer frases, el animal no va a ser tan cruel como el hombre lo es. No va a llegar a ser tan cruel como el hombre llega a ser cruel. Nos cuesta, hijos, yo también, no te voy a decir, ay, ¿qué te pasó? Igual, a veces me acuerdo de todo lo que me han hecho, o sea, ¿no? O sea, de las injusticias, de las barbaridades que hablan. Pero gracias a Dios viene a mí palabra y digo, Señor, un ratito está ahí, no le dejo anidar ahí a veces, Señor, Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque ahora creo en Dios. No estoy diciendo que no sienta, ¿sí? Pero a veces me acordaré de lo que antes era y ahora, ¿por qué soy? Entonces, ya entrando al estudio, vamos a leer el versículo 4, vamos a ir hasta el 8, rapidito, dice, y Pablo entonces les habla, les había hablado de cómo recordar nuestra condición anterior, acuérdate, quizá tú vuelvas a repetir, quizá tú no has vivido una vida así tan loca como la que yo viví, dale gracias a Dios, pero yo sé que todos hemos pecado, así que no me venga nadie, que yo no. Y si no has llegado a los extremos así
feos, horribles, es un motivo más para decir gracias Dios, me has librado. ¿Sí? Me has librado. Pero ahora me recordaré de nuestra salvación. Y debemos recordarnos de nuestra salvación. Por eso Pablo dice, ¿por qué te dice esto? Para que tú tengas una nueva manera de actuar y de vivir. Ya no puedes vivir como el mundo vive. No puedes odiar como el mundo odia. Pero cuando se manifestó, dice, pero, esta palabra pero, ¿qué implica? Esta palabra pero funciona como una transición de recordar. ¿Qué cosa? ¿De qué habíamos estudiado antes? De nuestra condición anterior de perdición. ¿Ok? Y ahora, dice, es una transición a recordar nuestra condición presente de salvación. Presente de salvación. Entonces dice, aquí Pablo va a dar 7 aspectos de la salvación, o sea, ¿de qué debemos recordar? Y habíamos dicho, y habíamos mencionado el anterior domingo, hace 2 domingos, debemos recordar, primero, de que fuimos salvos por la bondad de Dios, nuestro Salvador. Por pura bondad, por eso dice el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de ¿quién? De Dios, nuestro Salvador. Usted es salvo por pura bondad. Por pura bondad usted es salvo. En el griego significa generosidad de corazón, amabilidad, disposición de ayudar o beneficiar a otros. Es como cuando alguien necesita, por pura bondad. No porque te mereces. Dios te salvó por pura bondad. Recuerda eso. Pero no solo te salvó por pura bondad, sino también, y ¿qué dice? Y su amor para con los hombres. En otras palabras, debes recordar que fuimos salvos, o fuiste salvo por amor de Dios para con los hombres. Ahora, ¿estás entendiendo más o menos? ¿Sí? Dios ama tanto al mundo, aquí. La bondad y el amor de Dios, aquí el amor es fileo, o sea, filantropía, no está hablando del amor ágape. El amor de Dios es bondadoso para con todos, todo ser humano. Porque hace llover y hace salir el sol para todos, creyentes y no creyentes. Su amor también es para todo el mundo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Dios no quiere, dice su palabra, que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de ¿qué? De la verdad, ¿no es cierto? Pero en la palabra, si bien Dios es bondadoso con todo ser humano, con la humanidad, bondadoso, y su amor también se manifiesta con todo su amor, solo la misericordia y la gracia es para los que creen en Él. A veces es difícil de entender. Entonces yo recuerdo, o sea, no solo debo acordarme de que Dios, sí, realmente me salvó por su bondad, por su amor para con los hombres. Ningún ángel puede venir y decir, ya me arrepiento, ángel caído. Dios ama al hombre. A veces por eso es difícil entender cómo Dios puede amar a estas personas que son tan malvadas. Pero así es Dios. La bondad de Dios está para todos ser humanos. Por eso hace llover, sale el sol, o sea, la bondad de Dios está para todos. El amor de Dios no murió solo Dios por algunos. Eso ya viene después.
De tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Sí? Pero, ¿sí? Con mayor razón nosotros que somos los que creemos en Dios, los que hemos llegado a pertenecer a su familia, hemos recibido algo que el mundo no todos reciben. Y es misericordia y gracia. Eso nos hace, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces Tito le dice aquí, o sea, parafraseando un poco, debes recordar, o sea, primero, que fuimos salvos por la bondad de Dios. Segundo, fuimos salvos por el amor de Dios para con los hombres. Y tercero, debemos recordar que no nos salvamos nosotros mismos con esfuerzos propios u otros medios, sino que todo viene ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, nos rescató. Está hablando de una salvación espiritual. ¿Te acuerdas lo que dije? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Sí? ¿Por qué Dios te salvó? ¿De qué te salvó Dios? De la ira venidera, de la ira divina. ¿Sí? No solo de la ira te salvó Dios, también te salvó ¿de qué? De la muerte espiritual. Cuando uno está muerto espiritualmente, no tiene comunión con Dios. ¿No es cierto? Pero también te salvó Dios ¿de qué? De algo que quizá más ponen atención, más aquello, del infierno. ¿Sí o no? De ese lugar eterno, de ese crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde va a ser un eterno, dice, por toda la eternidad. Pero ¿cómo un Dios de amor puede crear un lugar así? Por eso Dios manda, ¿no? A rescatar. No quiero que estés en ese lugar. Arrepiéntete. Vengan a mí, los cansados. ¿No? Vengan, arrepentidos. ¿Qué predicaba Pablo? Feliz Navidad y próspero año nuevo. No, Pablo decía, arrepiéntanse. Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepiéntanse. El apóstol Pedro, arrepiéntanse. Oh, judíos, ¿o no? Pueblo de Israel. Entonces, Dios, nosotros no nos salvamos, y es más, ni siquiera solo te salva del infierno, ¿no? Sino que a través de aquello también te concede muchos privilegios, y la Biblia está llena de privilegios, y una de esas es, por ejemplo, llegar al conocimiento de la verdad. No todos conocen la verdad, es un privilegio conocer la verdad. También tenemos un privilegio de recibir vida juntamente con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. También somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del reino de su amado Hijo, ¿sí? Y hay algo que sí tenemos, ¿saben qué es? Esperanza en la vida eterna. Si hay una vida eterna, tenemos nosotros la esperanza, y la esperanza en la Biblia es sí o sí, ¿no es cierto? Tenemos la esperanza de que un día vamos a partir y vamos a cantar esa canción que hemos cantado quizá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera, ¿qué dice Jesús? Les dijera. Así que voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Amén. Entonces fuimos salvados por pura misericordia. Amó tanto la miseria Dios que nos salvó por pura misericordia. No porque tú hayas hecho nada. Y sabemos ya Efesios 2:8, ¿no es cierto? No por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. ¿Cuándo nos salvó Dios? Antes de la fundación del mundo. Te escogió. ¿Cuándo se manifestó? Cuando tú conociste al Señor. Ya nos salvó. ¿Cuántos versículos en la Biblia dice? ¿No? Antes de fundarse.
Debemos recordar entonces que fuimos salvados también por la decisión que Dios tomó en su misericordia de concedernos el lavamiento de la regeneración. Fíjate lo que dice el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A veces es difícil entender estos versículos, pero entendemos nosotros que debemos recordarnos que un día Dios, dice, nos lavó por el lavamiento. Es como tú estabas sucio de pecado. Es más, eres un cadáver en estado de putrefacción. Pero Dios no solo te lava, ¿sí?, sino también que te regenera, o sea, te da una nueva vida, una regeneración, una transformación en ti viene. A veces es difícil entender espiritualmente cómo es eso. A veces tenemos un problema los predicadores, o tienen un problema los predicadores, cuando hablamos de lo que, cómo, por qué, cómo es que Cristo toma nuestro lugar, ¿no es cierto? Estamos condenados. Cristo toma nuestro lugar ante el juez y nos declara a nosotros, ¿qué cosa? Inocentes, ¿no ve? Inocentes. En el ámbito normal, podría haber eso aquí, ya, por decirte, un juez viene y te declara inocente. Elizabeth, ¿no?, ha matado, pero alguien ocupa su lugar, alguien toma la sentencia. ¿No ve o no? El juez, eres libre. Eso es lo común. Pero en Dios no. No solo le dice eres libre, sino le dice ahora vas a vivir conmigo. ¿Sí? Porque ¿de qué te sirviera si te declaran a ti no culpable? Ya, anda. Anda, pero ya no vuelvas a hacer eso. Pero qué mejor es que te digas, muy bien, eres libre, pero ahora vas a vivir en mi casa. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a limpiar, te voy a renovar, ¿sí? Te voy a transformar. Ahora vas a ser mi hijo. Eso sería mejor, ¿no? ¿No? ¿Te imaginas aquí si pasara eso? ¿No? Un ladrón, un asesino, dice, ya, este es absuelto por X motivo. No vuelvas a hacer, no. ¿Qué sería mejor, no? Traerlo. Ahora vas a vivir conmigo, te voy a ayudar para que no vuelvas a hacer lo mismo. Entonces aquí dice, así para que entiendas lo que dice acá, debemos nosotros recordar que solo Dios no solo Dios nos salvó por su misericordia, sino que aparte de aquello, Él nos lavó, y no solo nos lavó de todos nuestros pecados, sino que nos renovó, o sea, empezó a renovarnos, a regenerarnos. Nos dio nueva vida en el griego, o sea, dar vida, regeneración. Empezaste a tener una nueva vida. Por eso debes recordar aquello. Y después sigue, ¿no? Debes recordar, como un quinto punto podríamos decir así, recordar que nuestra salvación vino por medio de nuestra renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Para que tú entiendas. Y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, Dios es tan bueno con nosotros, su bondad es tan grande, su misericordia es tan grande, su amor es tan grande, que no solo te lavó, te regeneró, sino que puso su Espíritu Santo en nosotros. Imagínate. A veces es difícil de creer eso, ¿no? Que el Espíritu Santo, o sea, que haga morada dentro de nosotros. Y eso, y la presencia del Espíritu Santo hace que tú tengas poder, ¿sí? Que tú conozcas más la verdad, o sea, la palabra, ¿sí? Que Él te enseñe muchas cosas que quizá antes no podías entender, porque sin el Espíritu Santo tú no podrías tener iluminación, no podrías entender nada. Tenés la mente de Cristo, no solo ahora, Él no solo te lava, te regenera, sino también te renueva, o sea, te pone su espíritu dentro de ti. ¿Cuántas veces leemos en versículos en Corintios? Vosotros ya sois templo del Espíritu Santo.
Si crees en Dios, crees en su palabra, nosotros entendemos que los verdaderos cristianos, ¿sí?, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Te das cuenta? Y tenemos ese maestro en nosotros, ¿sí? Y a través de lo que tú estás escuchando la palabra del Señor, ¿sí?, te está renovando, te está limpiando, te está transformando cada vez que tú estás estudiando la palabra. Y Tito les dice, recuerden, iglesia, eso, que fuiste salvos por la bondad de Dios, por el amor de Dios. Eres salvo por Cristo, por su Espíritu. Eres salvo solo por el sacrificio sustitutivo y expiatorio del Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El único que podía pagar el precio, la muerte en nuestro lugar y por nosotros, es por medio, y el único medio de nuestra salvación fue la muerte de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio para que puedas ser salvo. Y al final le dice, debes recordar que fuimos salvos, como tantas veces lo hemos dicho, por la gracia. Versículo 7, ¿qué dice? Para que justificados, esta palabra justificados, dentro del contexto debería ser mejor debería significar salvación. No esa palabra jurídica que se utiliza en sentido jurídico cuando Dios nos declara justos, sino dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser, ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso responde, ¿para qué Dios me ha salvado? Para que tú fueras heredero, o sea, para que seas ese hijo adoptado, para que goces de lo que el Padre tiene. Mis hijos pueden gozar de todo lo que tengo, porque son mis hijos, ¿sí o no? Y si yo te adoptara, a veces a la MEP le quisiera adoptarte, ¿no? Seguramente también debería gozar todo lo que tengo, ¿o no? No, es adoptada, no, gozar con los mismos privilegios, los mismos derechos, ¿sí? Y seguramente Melvin, no, es como una ilustración, Melvicita, ¿sí? Seguramente Melvin no quisiera hablarle de que yo adopte a otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con los cristianos. No quieren que adopten a otro. Quieren ser los únicos adoptados. Por eso no quieren hablar del Evangelio. Hay un papá que quiere adoptar a muchos, ¿sí? Y está esperando que usted diga, mi papá quiere adoptar a más. Pero tienen miedo de perder privilegios o cualquier cosa. Es la mentalidad del cristiano que no evangeliza. Yo nomás quiero ser su hijo. A veces yo nomás me entiendo, van a disculpar. Entonces debemos recordar que fuimos salvados por la gracia de Dios, por pura gracia. Ahora, sabiendo eso, si yo recuerdo lo que antes era, ¿sí? Cómo Dios me salvó. Ahora recuerdo, ¿sí? O sea, me acuerdo de la condición. Eso no va a desaparecer en mí. Yo quisiera que Dios me dé realmente ese Manasés, aquello que, bueno, que me olvide de esas cosas horribles que he hecho, pero no puedo. Están aquí, ¿o no? Pero sé que el Señor, en su palabra, me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, entendé, hijo, que ya habrás hecho cosas feas, pero ahora ya no. Y me acordaré de lo que yo era antes, lo que soy ahora, porque Dios me salvó, ¿sí? Y eso debería animarme a vivir una vida en la manera que Dios quiere que viva. O sea, debería motivarme a mí a vivir una vida que Dios quiera que viva en esta vida. Que mis acciones sean conforme a lo que Dios me dice en su palabra. Mis pensamientos, mis acciones, todo lo que hago.
No soy una persona perfecta, porque no soy, todavía hay una naturaleza que ahí están ahí peleando, ¿no? Pero eso ya no es mi cotidiano vivir. Y lo que quiero ahora es vivir una vida que le agrade a Dios. Aunque a veces me tienta vivir, porque a veces ahí está. Pero ahora el año que sea prosperidad, ¿no? Quisiera más este año agradarle más a Dios. Esa sería una buena petición. ¿No veo o no? Quisiera agradarle más a Dios. Porque a veces me avergüenzo a veces. Y entonces dice Pablo, ¿no? A Tito, ¿sí? Iglesia, deben recordar cuál es nuestra misión. Y Pablo dice, el versículo 8, terminando con esto, dice, palabra fiel es esta. O sea, ¿qué significa esto? Todo lo que te he dicho es verdad, ¿sí? Es la verdad, la pura verdad, es fiel, o sea, no tiene errores. Palabra fiel es esta. Y Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, o sea, que nadie te diga lo contrario, seguí insistiéndoles todo lo que te he dicho. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, o sea, para aquellos que realmente son cristianos, ¿sí? Para aquellos que realmente son hijos de Dios, para que estos creyentes que realmente son creyentes deban vivir y actuar, ¿sí? De distinta manera que antes actuaban, ahora deben vivir y actuar dentro de la iglesia, todo el capítulo 2, y no solo dentro de la iglesia, sino también delante de todo el mundo incrédulo, deben vivir, ¿sí? Como aquellos que realmente creen en Dios. ¿Cómo deben vivir? En buenas obras. ¿Cuáles? Si eres joven, capítulo 2, ¿sí? Sé prudente, sé sensato, sé sobrio, ¿sí? Si eres mujer, sé reverente, no seas calumniadora, no seas esclava del vino, más bien sé maestra del bien. Si eres casada, ama a tu marido, ama a tus hijos. Si eres anciana, enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser castas, prudentes, sobrias. Si eres anciano, ¿sí? Sé igualmente sobrio, prudente, no dado al vino. Eso es ser creyente. Tratar de vivir de una manera sobria, siendo ejemplo de los demás si eres joven. Ser ese marido que ame a su esposa. No solo en su juventud, en su vejez. Esa esposa que ame a su esposo, con sus diferentes cosas que no te gustan. Ese es ser un verdadero creyente. Y si Dios te sigue manteniendo soltera, es Dios. ¿Acaso el pastor es más poderoso que Dios? Y si Dios te permite conocer a tu idóneo, amén. ¿O no? Es una bendición de Dios ser soltero, es una bendición de Dios ser casado, dice. Pero Dios es el que mueve. Entonces dice, acuérdate, recuerda cuál es tu misión en esta tierra. ¿Cuál es tu misión para este año 2023? Voy a actuar como la palabra dice que actúe dentro de la iglesia. Pero no solo dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. Y voy a ser ese instrumento de Dios, ¿sí? Si bien no les hablo, que vean en mí una vida por lo menos. Oye, esa persona, ese joven, mira cómo le ama a su esposa. Mira, esa señorita. ¿Me entiendes? Firme. Aunque el mundo a veces te diga o te dé quizás sus escalas de valores en esta vida.
Si crees en Dios, sí, tienes que vivir, manifestar buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Lo que él dice el capítulo 2 y lo que hemos estudiado en el capítulo 3. Amén. ¿De qué nos salvó Dios? De su ira infinita. ¿Por qué Dios nos salvó? Para revelar su misericordia, su bondad, su amor, su gracia. ¿Cómo nos salvó Dios? Por Cristo, por medio de su Espíritu. ¿Para qué nos salvó Dios? Para hacernos sus herederos. ¿Por qué Dios me salvó? Para que tú pudieras alabarle, exaltarle por el Dios bondadoso, misericordioso, amoroso que Él es. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Un nuevo año. Un nuevo año. Agradecemos al Señor, realmente. Oremos, ahí donde estás, oremos, bendito Dios, papito, te agradecemos, Señor, por un año más que ha pasado, bendito Padre. Vuelvo a decirte, vuelvo a manifestarte, Señor, para muchos quizá un año muy difícil en cuanto a varias áreas de nuestra vida. Pero Señor, te agradecemos porque tu palabra nunca faltó, bendito Dios, tu enseñanza nunca faltó, bendito Padre. Tenemos, Señor, ese privilegio de conocer tu palabra, de escuchar tu palabra. Que este año, Señor, tú nos des fortaleza, fuerza para cumplir y vivir en obediencia a tu palabra. Y te agradecemos, Señor, que nos hayas salvado, Señor, de tu ira infinita, por cuanto tú eres Dios santo, santo, santo. Y aquello, Señor, nos pide y nos recuerda, Señor, que nosotros también cada día debemos vivir en santidad, papito. Sabemos que es difícil, bendito Dios, te fallamos, Señor, pero permítenos vivir, Señor, conforme a lo que creemos en ti, Padre, en tu palabra. Que seamos, Señor, esos hombres y mujeres, Señor, que vivan en esta vida sobriamente, con mucha claridad, siendo ejemplo de los demás, no siendo pendencieros, calumniadores, codiciosos, vanagloriosos, soberbios, altivos, sino, Señor, que se manifieste, Señor, tu humildad, se manifieste en nosotros el amor que tú tienes aún por las personas, por la humanidad. Y Señor, sobre todo que cada día, Señor, que pasamos en esta vida, seamos agradecidos por lo bondadoso, lo misericordioso que has sido con nosotros, por esa tu gracia, Señor, ese regalo inmerecido que nos has dado, Señor, para que nosotros podamos ser rescatados, Señor, y trasladados, Señor, a tu reino, bendito Padre. Gracias, Papito Dios, por este año pasado, y damos la bienvenida a este nuevo año. Asimismo, Señor, te agradecemos por el trabajo que nos permite también generar para que podamos sobrevivir en esta tierra, para el alimento, para el vestido, para el techo. Y asimismo, Señor, también para seguir aprendiendo tu palabra, tener un lugar donde estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque de ti viene todo aquello, bendito Padre. Gracias, Papito Dios, bendigo la vida de mis hermanos que están aquí. Cuídalos, protégelos, bendito Dios. Asimismo, Señor, por la vida del joven que cumplió años este mes, por Eliú, por este muchachito, Andrés, Señor. Sé tú quien puedas conocerlo, encaminarlo, guiarlo, Señor. Sé tú, Señor, quien un día puedas presentarte ante él y sea un instrumento tuyo, Papito Dios. En ti no hay casualidades, que sea ese hombre, ese varón, Señor, temeroso de ti, para que sea un esposo, Señor, conforme a tu palabra, un esposo que ame a su esposa, a sus hijos, que sea, Señor, ese ejemplo. Solamente el Señor puede encontrar sabiduría en tu palabra y que desde ahora, Señor, él se prepare para conocer lo que tú tienes para su vida, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por todos los que están aquí. No quisiera olvidarme de nadie. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Señor. Gracias, Papito Dios, y mediante tu soberanía, pues podamos encontrarnos el siguiente domingo. Todavía, Señor, expectantes de lo que tú tienes que decirnos en tu palabra.
Gracias, papito, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.